Bueno, el mejor y el peor consejo. Yo diría que el peor consejo, que no necesariamente fue como un consejo, porque no fue como que yo llegué y pregunté qué hago con respecto a esto, pero sí es algo que me marcó. Vino lastimosamente de mi mamá. Yo ya he hablado con ella de esto y cuando yo era muy pequeño, a mí me gustaba como, no sé, demostrar o enfatizar las cosas en las que yo era bueno. Y mi mamá me decía, ser creído no es bueno, ser pedante no es chévere, eso no es lindo, eso no le gusta a la gente. Y yo debía tener unos buenos 5, 6, 7 años, algo por el estilo, y yo me creí ese cuento y terminó desencadenando junto a otra cantidad de factores en los que se me socavó la autoestima. Yo, por ejemplo, con mis fotografías, con mis cuadros, con mis cuentos, con mis novelas, lo que fuera que yo estuviera produciendo, inclusive jugando deportes, porque a mí me encantan los deportes, yo siempre hacía lo que se dice en inglés downplay, yo como que ponía las cosas menos de lo que eran, intentaba como un poco esa falsa modestia. Eh, sí, eso era algo que yo hacía a partir de este, comillas, consejo. Y adicional, por ejemplo, cuando llegaba el momento, yo siempre he sido una persona muy transparente. Por ejemplo, si iba a una entrevista de trabajo, si conocía algún contacto interesante, yo no decía que yo era un berraco y que era lo máximo, sino que por el contrario era como, no, sí, pues yo allá hago ahí como unas fotos, etcétera. Y a medida que, por ejemplo, iba aprendiendo de ventas, de muchas cosas más empresariales, me doy cuenta que eso es un terrible consejo. Uno necesita ser su fan número uno. Si uno no cree en uno, nadie va a creer en uno. Si uno no cree que uno sabe hacer las cosas bien, nadie va a comprar tu producto. Y eso lastimosamente es la realidad. Y, y también muchas veces cuando uno cría niños, porque ahora que soy papá yo me puedo dar cuenta de pronto algunas cosas que hicieron mis papás, que lo pueden decir con las mejores intenciones, pero de pronto no lo decían. La forma en la que lo hacían no era necesariamente la que mejor me comunicaba a mí las cosas con mi hermano. O de pronto yo también simplemente era un niño burro que mi cerebro no se ha terminado de desarrollar y no sabía cómo interpretar las cosas. Y me doy cuenta que sí, de pronto haberlas interpretado de otra manera, de haber tenido mejor comunicación, de cuestionar un poco eso, de pronto mi vida habría sido diferente. El mejor consejo, bueno, hay otro pésimo consejo, pero creo que este lo voy a dejar para adelante. Pero se los digo acá por lo menos resumido, está mucho en la cultura, digamos, popular, en las revistas, en los medios, que es ese famoso como sálgase de la universidad, Bill Gates y Mark Zuckerberg se salieron de la universidad y son billonarios. Eso me parece terrible y no nos cuentan la cantidad de personas que se retiran de la universidad y no son billonarios. Entonces, ese también me parece que es flojísimo. El mejor consejo. Yo sé que acá están esperando una gran, gran revelación y el consejo es más sencillo, fue buscar ayuda. El consejo fue ve al psicólogo. Yo, y ya vamos a entrar en eso, este consejo me lo dio Piedad Bonet, quien es una poeta y novelista colombiana, profesora de la Universidad de los Andes. Y yo ya tenía unos 21 años más o menos, y yo estaba en una clase de taller de escritura con ella. Y llevé un cuento que a mí me gustaba mucho y lo leí, y parte de la dinámica era que uno lo leía ahí enfrente de toda la clase, etcétera. Y bueno, hubo como alguna oración, alguna frase que a ella como que no le mató y hizo algún chiste al respecto. Y yo en ese momento tenía una autoestima tan mala y tan socavada que yo me lo tomé súper a mal y le respondí algo muy feo a ella. Entonces al final de la clase ella me dijo, ven André, quiero hablar contigo un segundo, porque además de hecho teníamos una buena relación. Y me dijo, ¿por qué me contestaste eso, etcétera? Y yo más o menos se me encharcaron los ojos, le dije como que, ¿por qué había dicho lo que había dicho de mi cuento, etcétera? Como súper tocado, pues. Y, y básicamente ella como que se me quedó mirando y me dijo, oye, ¿tú no has pensado en ir al psicólogo? Y en ese momento como que yo me lo tomé casi que como una ofensa, ¿no? Como, uy, este loco. Pero unos años después, el hijo de Piedad se suicidó y fue bien sabido que él tenía depresión.
que era exactamente lo que me pasaba a mí. Y de alguna manera yo siento que ese consejo que me dio Piedad Bonet fue lo mejor que me han dicho. Fue algo muy, muy importante para mí en ese momento y gracias a ese proceso que realicé durante tantos años es que hoy soy esposo, papá, podcastero de un programa que, por lo que puedo ver, hay muchas personas que lo oyen y que sacan valor de él. Y pues, si algún día ella lo llega a oír, gracias, Piedad Bonet, por haberme dado ese consejo. Bueno, si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que para ver el capítulo completo pueden hacer clic acá y no se olviden de suscribirse. Nos vemos.